Buenas tardes, nos encontramos con el señor Osvaldo Muñoz Movilla, profesional en gestión y estudios de culturales, egresado de la Universidad del Magdalena. Señor Osvaldo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Osvaldo, para usted, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es todo el medio en que nos movemos, el medio en que nos ubicamos. Cultura es la cotidianidad, cultura es la vida misma, cultura es cómo te vistes, cómo caminas, cómo te mueves en el entorno, cultura es la gastronomía, cultura es la música, cultura es la danza, como te digo, cultura es esto. ¿Y por el concepto de política? Pues todos los pueblos son políticamente desde el tiempo inmemorial. ¿Por qué? Porque se necesita la política para la organización de, por ejemplo, de la convivencia. Se necesita la política para el desarrollo y así como te digo, política pues está inmerso en toda la cotidianidad del pueblo, del hombre en su entorno. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Pues la cultura política es la organización de política como tal. Tú sabes que la política es tan necesaria que eso se lleva precisamente desde el hogar. La organización del hogar es una política, la organización de los pueblos es una política, el desarrollo de los pueblos está basado en la política, entonces política es todo. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejado la cultura política en su entorno? Pues en el momento que estamos viviendo, desde tiempo atrás, Algarrobo ha sido un pueblo que también pues, ha sido partícipe de la política regional, local, regional y nacional. Pero, ¿cómo se ve reflejada la política en el pueblo? Desafortunadamente, de una manera negativa, diría yo. ¿Por qué? Porque acá, para el desarrollo se necesita la política. Pero resulta que aquí en la política está tan pobre que los políticos nomás llegan aquí al pueblo es en épocas electorales. Se llevan los votos, llenan el pueblo de ilusiones con sus promesas y no se vuelven a ver. Entonces la política prácticamente no se ve reflejada en el entorno de aquí de la comunidad. Muchísimas gracias, señor Osvaldo. Buenas tardes, nos encontramos con Dinaluz Martínez, licenciada en Lenguas Modernas, egresada de la Universidad del Magdalena. Dinaluz, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Buenas tardes. Por cultura se entienden todas las ideas y conocimientos que tiene una persona acerca de algo, no necesariamente por haberlo estudiado. También entendemos por cultura todo aquello que es una manifestación que muestra un pueblo, son las costumbres. Por cultura entendemos el modo de actuar de una persona, muestra su cultura, muestra su conocimiento, muestra a través del comportamiento todo aquello que lo caracteriza, teniendo en cuenta sus costumbres, sus valores, etc. ¿Y por el concepto de política? Política, digamos que es la organización que rige o es el estudio o ciencia que estudia la organización de un pueblo. A través de la política se avanza culturalmente, se avanza en educación, se avanza en deportes. Es el desarrollo de un pueblo, política, que es manejado por unos gobernantes, llámese alcaldes o gobernadores, presidentes, etc. ¿Y por el concepto de cultura política? Por cultura política se entiende como la evaluación de qué hace el pueblo
a las organizaciones políticas. Es como la manera de evaluar cómo manejan los gobernantes una nación, un departamento, un municipio. Eso entiendo por política. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Mi entorno cercano al Garrobo Magdalena es un municipio. La cultura política, digamos que no se ve muy reflejada en este contexto, pues la mayoría de las personas nos dedicamos a no evaluar objetivamente la manera de gobernar políticamente nuestro municipio, sino que como que a estar por allí, por los pasillos, como suele uno decir, hablando de si gobierna bien o si gobierna mal, y no le damos la función que deberíamos tener como veedores, que somos todas las personas que conformamos el pueblo, que somos quienes elegimos a un gobernante para que lidere y gestione los recursos de un municipio, de un departamento o del país. Entonces, Cordial saludo, mi nombre es Lisbeth Lora, soy estudiante de Administración de Empresa de la UNAD CEA Santa Marta. El día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos de cultura política y cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno. Cultura es la identidad de un pueblo que viene formándose de tiempos inmemorables hasta nuestros días. Es algo que no nace de un día para otro, es algo que lleva años construirse. Cultura son costumbres, creencias, es todo lo que le da identidad a un pueblo, su forma de hablar, su comportamiento, su forma de vestir. Es la identidad de un pueblo, localidad, ciudad, población, llámese como queramos llamarla. La cultura le da sentido de pertenencia a una comunidad. Podemos decir que muchas veces nos vamos para otras partes, para otros entornos, y llevamos con nosotros la cultura, esa que nos identifica a donde queramos ir. El término de política es la forma como está organizado un pueblo, ciudad, comunidad, en fin. En estos momentos le hablo de pueblo porque es en el entorno donde me encuentro. La política no es más que la decisión tomada por un dirigente para la construcción de unos ideales que buscan alcanzar unos objetivos que beneficien a una comunidad. El término cultura política son todas aquellas actitudes, un modo de pensar que una población manifiesta frente a su organización, sus dirigentes. Todas las personas tenemos cultura política, pero algunos los manifiestan más que otros cuando participamos en procesos políticos, cuando intervenimos en decisiones que puedan beneficiarnos o cuando éstas de pronto no sean tan favorables, pero igual estamos aportándoles a estas decisiones. Cuando ejercemos el derecho al voto, a elegir, allí estamos aportándole a la cultura política. ¿Cómo se ve reflejado en mi entorno la cultura política? Mi entorno en estos momentos es un municipio llamado Algarrobo Magdalena. Se ve una cultura de progreso, de avance. Se han realizado muchos beneficios desde que esta localidad es municipio. Beneficios como construcciones de parque, construcciones de vías, de colegios, en fin, hay muchos avances en la comunidad. ¿De qué otra forma se ha visto reflejada en el entorno la cultura política?